Aquí seguimos en nuestro canal de YouTube, Gestor y Gestoría, que podéis suscribiros. Muchísimas gracias a los 406 suscriptores que ya tenemos, esperamos muchos más. Gestor y Gestoría YouTube, suscribirse. Vamos a seguir hablando de la reforma de la PAC, que permitirá que más autónomos con pequeñas explotaciones puedan cobrar las ayudas. Las medidas se aplicarán este mismo año, según afirmó la UPA. Repito, la reforma de la PAC permitirá que más autónomos con pequeñas explotaciones puedan cobrar las ayudas. Tras el acuerdo con las organizaciones agrarias, el Gobierno ha publicado el proyecto de Real Decreto Ley que recogerá los cambios en la PAC que afectarán a los autónomos del campo, entre ellos la flexibilización de algunos requisitos para acceder a las ayudas, por lo que un mayor número de agricultores y ganaderos podrán cobrarlas. La reforma de la PAC flexibilizará algunas obligaciones para los autónomos con explotaciones más pequeñas. La reforma de la PAC flexibilizará las obligaciones y eliminará penalizaciones a los autónomos con explotaciones más pequeñas. Se permite la gestión de los rastrojos desde la cosecha hasta el 1 de septiembre. Los agricultores podrán diversificar sus cultivos de dos formas diferentes y los autónomos no tendrán que dedicar un porcentaje de sus explotaciones a elementos no productivos. El Gobierno ha publicado el proyecto del Real Decreto Ley que modificará algunos requisitos y condiciones de la Política Agraria Común PAC que los autónomos agricultores y ganaderos deberán cumplir. Entre sus novedades destaca la flexibilización de algunas obligaciones, así como la eliminación de ciertas penalizaciones para los trabajadores por cuenta propia del campo con explotaciones más pequeñas. El texto entrará en vigor después de ser sometido a consulta pública después del acuerdo firmado entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que también ha incluido otras novedades para los autónomos del campo, como la rebaja del 15% en la renta para los trabajadores por cuenta propia, la rebaja del 15% en la renta, en la declaración de la renta para los trabajadores por cuenta propia agrarios que tributen por módulos. Esta medida podría beneficiar a unos 800.000 agricultores y ganaderos. Respecto a la reforma de la PAC, el proyecto de Real Decreto incluye algunas medidas de flexibilización que fueron las principales reclamaciones de las asociaciones de agricultores y ganaderos, ASAJA y la propia UPA en las últimas movilizaciones del colectivo, por ejemplo, la eliminación de la obligación de dejar barbechos en tierras productivas. Desde UPA valoraron de forma positiva el proyecto de Real Decreto Ley y afirmaron que entrará en vigor en la solicitud de 2024. Es decir, las que se están tramitando ahora y hasta el próximo 31 de mayo, esperar más para firmar el acuerdo habría hecho imposible que los autónomos del campo disfrutáramos de la flexibilización en estas campañas, según afirman. Se trata de un asunto que, tomando como referencia los últimos datos de la Seguridad Social recogidos por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, los cambios en la política agraria común PAC podrían afectar a los más de 257.000 trabajadores por cuenta propia que permanecían afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos RETA a finales de marzo. La reforma de la PAC flexibilizará las obligaciones y eliminará penalizaciones a los autónomos con explotaciones más pequeñas. Como pidieron los agricultores y los ganaderos autónomos, son las movilizaciones que colapsaron en España hace unos meses. La reforma del reglamento de la PAC incorpora algunas medidas de flexibilización para los trabajadores por cuenta propia con explotaciones más modestas, así como la eliminación de algunas penalizaciones que tenían que asumir hasta ahora y que son las siguientes. Se permite la gestión de los rastrojos desde la cosecha hasta el 1 de septiembre. En el caso de los cereales de invierno y otros cultivos herbáceos que dejen rastrojos en el suelo, el proyecto de Real Decreto Ley amplía el periodo para retirar estos desde la fecha de recolección hasta el 1 de septiembre, pudiéndose utilizar asperos tipo cultivador, chisel o similares. Aperos tipo cultivador, chisel o similares. Además, durante el periodo en el que es necesario mantener la cubierta vegetal, se podrá adaptar por las comunidades autónomas en función de las condiciones locales, sin que el mismo pueda ser inferior a 4 meses consecutivos entre los meses de octubre a marzo, según nos explican desde la pequeña Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA. Sobre este asunto y en relación con los barbechos, desaparece la obligación que hasta ahora tenían los autónomos del campo de realizar tratamientos agrícolas a las tierras entre abril y junio, favoreciendo así que los trabajadores por cuenta propia realicen estas tareas cuando estimen más conveniente. Los agricultores podrán diversificar sus cultivos de dos formas diferentes. Por otro lado, el proyecto también contempla modificaciones en las obligaciones de los autónomos al respecto de las rotaciones de tierras de cultivo, a excepción de los que se realizan bajo agua. En concreto, los agricultores podrán elegir entre dos prácticas para cumplir con la PAC.
Así los autónomos podrán realizar una rotación de cultivos tal y como está contemplada actualmente en el Plan Estratégico de la PAC, consistente en dos obligaciones. Por un lado, rotación tras 3 años y por otro, una diversificación anual de cultivos. O por otro lado, podrán realizar una única diversificación anual de cultivos, que se elimina la obligación de rotación con los mismos requisitos de número de cultivos y porcentajes que la diversificación exigida para el pago verde en el periodo anterior. Según nos explican, dependiendo del tamaño de la explotación, las condiciones serán diferentes. Si la explotación tiene una superficie de tierras de cultivo de entre 10 y 30 hectáreas, deberán existir al menos 2 cultivos, sin que el mayoritario suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo. Si la explotación cuenta con más de 30 hectáreas de tierras de cultivo, deberán existir al menos 3 cultivos, sin que el mayoritario suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo y los 2 mayoritarios no supongan más del 95% de dicha tierra de cultivo. Los autónomos no tendrán que dedicar un porcentaje de sus explotaciones a elementos no productivos. En paralelo, el proyecto de Real Decreto Ley elimina la obligación de los autónomos del campo a destinar un porcentaje de sus explotaciones a superficies o elementos no productivos. Al suprimirse el ecorégimen de biodiversidad, deberá cumplirse destinando la siguiente superficie de espacios de biodiversidad. En tierras de cultivo, un 7% de la superficie de secano declarada bajo este ecorégimen y un 4% de la superficie de regadío declarada bajo este ecorégimen. En cultivos permanentes, un 4% de la superficie declarada bajo este ecorégimen. Sobre este asunto, una de las grandes novedades del Real Decreto Ley es la eliminación de las penalizaciones a las explotaciones inferiores a 10 hectáreas que no cumplan con estos requisitos. Tampoco se llevarán a cabo controles sobre este asunto. Tampoco se llevarán a cabo controles sobre este asunto a los autónomos beneficiarios de estas ayudas con explotaciones cuya superficie agraria declarada sea inferior a esta superficie. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.